El asombroso poder de tus pensamientos es una verdad profunda que atraviesa toda la Biblia y que tiene la capacidad de transformar por completo la manera en la que vives, decides, reaccionas y caminas cada día. Muchas veces creemos que lo más importante es lo que hacemos, lo que decimos o lo que mostramos hacia afuera. Pero la palabra nos recuerda una y otra vez que todo comienza en lo invisible, en ese lugar silencioso donde nacen los pensamientos. Allí se forman las creencias, allí se moldean las actitudes, allí se decide si avanzamos con fe o si nos detenemos por miedo. Por eso este mensaje no es superficial, es una invitación a mirar hacia adentro, a entender cómo Dios trabaja primero en la mente para luego transformar el corazón y finalmente la vida entera. Quiero que por un momento te detengas y pienses en esto. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida no avanza, que tus fuerzas se agotan o que tu fe se debilita? Y todo parece comenzar con un pensamiento pequeño, casi imperceptible, que se repite una y otra vez. La Biblia enseña que de la abundancia del corazón habla la boca, pero antes de llegar al corazón, todo pasa por la mente. Allí se libra una batalla silenciosa, una lucha diaria entre la fe y el temor, entre la esperanza y la duda, entre la verdad de Dios y las voces que intentan apartarte de ella. Y cuando no entendemos el poder que tienen nuestros pensamientos, terminamos viviendo muy por debajo de lo que Dios desea para nosotros. Tal vez hoy llegaste a este vídeo cargando pensamientos que te pesan, ideas que te desgastan o creencias que te han limitado por años. Tal vez nadie lo nota, porque por fuera sigues adelante, pero por dentro hay una lucha constante. Si es así, este mensaje es para ti. Aquí no venimos a señalar, venimos a acompañar, a recordar lo que la palabra dice y a mostrarte que Dios no solo se interesa por lo que haces, sino también por lo que piensas. Porque Él sabe que cuando la mente es renovada, la vida comienza a alinearse con su propósito. Si este mensaje conecta contigo, te invito a dar like, a comentar y a compartir este vídeo. Puede parecer algo pequeño, pero eso ayuda a que YouTube recomiende este contenido a más personas que lo necesitan, personas que tal vez solo tienen este espacio para conectar con Dios. Al hacerlo, estarías aportando mucho y sería de gran bendición para otros. Te animo también a comentar una frase breve que represente el tema de hoy. Por ejemplo, renueva tu mente. Con solo esas palabras, no solo participas, sino que también declaras una verdad poderosa sobre tu vida. Parte 1. El origen invisible de todo lo que vives. Para entender verdaderamente el asombroso poder de tus pensamientos, primero necesitamos aceptar una verdad que muchas veces pasamos por alto. Nada de lo que ocurre en tu vida empezó afuera. Todo comenzó dentro. Antes de una decisión, hubo una idea. Antes de una palabra, hubo un pensamiento. Antes de una acción, hubo una imagen formada en la mente. La Biblia es clara cuando nos muestra que el mundo interior no es un complemento de la vida espiritual, es el punto de partida. Por eso Dios pone tanta atención en lo que piensas, porque Él sabe que allí se define el rumbo de tu caminar. Hay un pasaje muy conocido que dice que así como piensa el hombre en su corazón, así es él. Esta verdad es profunda, porque nos revela que no somos solamente lo que hacemos de vez en cuando, sino lo que pensamos de manera constante. Tus pensamientos repetidos se convierten en creencias y tus creencias terminan moldeando tu identidad. Si una persona piensa todo el tiempo que no es capaz, que no es digna, que siempre le irá mal, tarde o temprano esa manera de pensar comienza a reflejarse en sus decisiones, en sus relaciones y hasta en su fe. Dios no ignora ese proceso. De hecho, la Biblia nos muestra que la transformación que Él quiere hacer en nosotros no empieza por cambiar las circunstancias, sino por renovar la mente. Hay un versículo que dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Observa el orden. Primero la mente es renovada, luego la vida comienza a alinearse con la voluntad de Dios. No al revés.
Muchas personas oran pidiendo cambios externos, piden puertas abiertas, piden respuestas, piden milagros, pero siguen alimentando los mismos pensamientos negativos de siempre. Es como querer construir una casa sólida sobre un terreno inestable. Por fuera puede verse bien por un tiempo, pero tarde o temprano todo se viene abajo. Por eso Dios trabaja desde la raíz, desde lo profundo, desde ese lugar donde nadie más entra, la mente. Los pensamientos no son neutrales. Cada pensamiento que aceptas tiene una dirección. O te acerca a la verdad de Dios, o te aleja de ella. O fortalece tu fe, o alimenta tu temor. O te impulsa a avanzar, o te paraliza. Muchas veces el enemigo no necesita destruir tu vida de golpe. Le basta con sembrar una idea equivocada y dejar que crezca con el tiempo. Una duda pequeña, un pensamiento repetido, una mentira aceptada como verdad, y poco a poco la persona comienza a vivir limitada sin darse cuenta. Por eso la Biblia nos llama a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto no es una frase simbólica, es una estrategia espiritual. Llevar cautivo un pensamiento significa examinarlo, cuestionarlo y confrontarlo con la verdad de Dios. No todo lo que pasa por tu mente merece quedarse allí. Hay pensamientos que llegan, pero no todos deben ser aceptados. Hay ideas que aparecen, pero no todas vienen de Dios. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que tener un pensamiento negativo es pecado, pero la realidad es que el problema no es que el pensamiento llegue, el problema es que se quede, se alimente y gobierne la mente. Incluso Jesús fue tentado, y esas tentaciones comenzaron con pensamientos y sugerencias. La diferencia es que Él no las aceptó como verdad. Las confrontó con la palabra y siguió firme. Cuando no cuidamos nuestros pensamientos, empezamos a interpretar la vida desde una perspectiva distorsionada. Un problema pequeño se vuelve gigante. Una crítica se convierte en una herida profunda. Un error se transforma en una condena permanente. Y poco a poco, la persona comienza a vivir bajo una carga que Dios nunca le puso. Dios no dijo que vivieras esclavo de tus pensamientos. Él te llamó a vivir en libertad, pero esa libertad comienza en la mente. Hay algo muy importante que debes entender. Tus pensamientos crean el ambiente interno donde tu fe se desarrolla. Si el ambiente está lleno de temor, la fe se debilita. Si está lleno de culpa, la esperanza se apaga. Pero si está lleno de verdad, la fe crece incluso en medio de las dificultades. Por eso Proverbios nos advierte que guardemos el corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Y el corazón, en la Biblia, está profundamente conectado con la mente, con el centro de las decisiones y pensamientos. Tal vez hoy te preguntas por qué te cuesta tanto creer, por qué te cuesta confiar, por qué te sientes estancado espiritualmente. Muchas veces, la respuesta no está en lo que Dios no ha hecho, sino en lo que tú has estado pensando durante mucho tiempo. Dios sigue siendo fiel, su palabra sigue siendo verdadera, pero una mente llena de pensamientos incorrectos no puede percibir claramente lo que Él está haciendo. En esta primera parte, quiero que te quedes con esta idea central. Dios quiere transformar tu vida, pero para hacerlo necesita primero transformar tu manera de pensar. No porque Él no tenga poder para cambiar las circunstancias de inmediato, sino porque si la mente no cambia, incluso el milagro más grande puede perderse. Cuando la mente es renovada, la vida comienza a ordenarse. Cuando los pensamientos se alinean con la verdad de Dios, el corazón encuentra descanso y la fe vuelve a levantarse. Parte 2. Cómo tus pensamientos moldean tus palabras y dirigen tus decisiones. Después de entender que todo comienza en la mente, ahora necesitamos dar un paso más profundo y observar cómo esos pensamientos invisibles terminan tomando forma visible a través de tus palabras y de tus decisiones diarias. Nada de esto ocurre por accidente. La Biblia nos muestra que existe una conexión directa entre lo que piensas, lo que dices y la manera en que actúas. Cuando esta conexión no se entiende, muchas personas viven confundidas, porque oran una cosa, dicen otra y deciden desde un lugar completamente distinto. Las palabras no nacen de la nada.
Cada palabra que sale de tu boca fue primero un pensamiento. Incluso cuando hablas sin pensar, en realidad estás hablando desde pensamientos que llevas mucho tiempo repitiendo internamente. Por eso Jesús enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Él no estaba hablando solo de emociones, estaba hablando del contenido interno que gobierna la mente. Si la mente está llena de temor, las palabras reflejarán temor. Si está llena de fe, las palabras lo mostrarán. Si está llena de derrota, la boca lo confirmará una y otra vez. Aquí es donde muchas personas se sabotean sin darse cuenta. Dicen creer en Dios, dicen confiar en sus promesas, pero constantemente declaran lo contrario con sus palabras. Expresiones como «nunca voy a cambiar», «esto siempre me pasa a mí, no hay salida», «ya lo intenté todo», parecen frases inofensivas, pero en realidad son declaraciones que nacen de pensamientos no confrontados, y lo que se declara repetidamente comienza a establecerse como una realidad interna. La Biblia nos enseña que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Esto no significa que las palabras tengan poder mágico por sí solas. Significa que las palabras revelan la dirección del corazón y refuerzan los pensamientos que ya existen. Cuando una persona habla constantemente desde el miedo, refuerza ese miedo. Cuando habla desde la esperanza, fortalece esa esperanza. Las palabras se convierten en semillas que caen en el terreno de la mente y del corazón. Pero no solo las palabras son afectadas por los pensamientos, también las decisiones. Cada decisión que tomas está influenciada por lo que crees. No decides según lo que dices creer, decides según lo que realmente crees en lo profundo. Si una persona cree que no es capaz, tomará decisiones pequeñas, seguras, limitadas. Si cree que Dios está con ella, se atreverá a avanzar incluso con temor. La diferencia no está en la situación externa, está en el pensamiento interno. La Biblia está llena de ejemplos de esto. El pueblo de Israel, cuando fue enviado a explorar la tierra prometida, vio exactamente lo mismo. Todos vieron las mismas ciudades, los mismos gigantes, los mismos desafíos. Pero 10 regresaron diciendo que no podían, que eran como langostas a sus propios ojos. 2 regresaron diciendo que sí podían, porque Dios estaba con ellos. La diferencia no fue la realidad externa, fue la manera de pensar. 10 tomaron decisiones desde el miedo, 2 desde la fe. Observa algo clave, esos 10 no dijeron estamos mintiendo. Ellos realmente creían lo que decían. Su pensamiento había moldeado su percepción, y esa percepción los llevó a tomar decisiones que los alejaron del propósito de Dios. No entraron a la tierra prometida, no porque Dios fallara, sino porque sus pensamientos los llevaron a decidir desde el temor. Esto mismo ocurre hoy. Muchas personas se quedan estancadas no porque Dios no quiera bendecirlas, sino porque sus pensamientos las llevan a hablar y decidir en contra de lo que Él quiere hacer. Oran por oportunidades, pero cuando aparece una, deciden no intentarlo. Oran por restauración, pero siguen hablando desde la herida. Oran por paz, pero alimentan pensamientos de ansiedad todo el día. Dios no quiere solo que pienses bonito, quiere que pienses alineado con su verdad. Porque cuando la mente se alinea, las palabras cambian de forma natural y las decisiones comienzan a tomar otra dirección. No es forzado, es un proceso. Primero se confronta el pensamiento, luego se transforma la manera de hablar y finalmente se renueva la forma de vivir. Aquí es importante aclarar algo. Cambiar la manera de pensar no significa negar la realidad. No se trata de decir todo está bien cuando no lo está. Se trata de interpretar la realidad desde la perspectiva de Dios. La fe no ignora los problemas, pero tampoco les da la última palabra. La fe reconoce la dificultad, pero decide creer que Dios es mayor que ella. Por eso la Biblia nos llama a pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro y digno de alabanza. No porque sea poesía bonita, sino porque aquello en lo que piensas termina gobernando lo que dices y lo que decides. Si llenas tu mente de pensamientos correctos, tus palabras comenzarán a edificar y tus decisiones
empezarán a alinearse con el propósito de Dios, incluso cuando el camino no sea fácil. Tal vez hoy te das cuenta de que has estado hablando desde pensamientos que te dañan y decidiendo desde creencias que te limitan. La buena noticia es que esto puede cambiar. Dios no está molesto contigo por haber pensado mal. Él te está invitando a pensar diferente, a renovar tu mente para que tus palabras y tus decisiones comiencen a reflejar la vida que Él quiere darte. Parte 3. Cuando los pensamientos se convierten en fortalezas internas, hay un punto en el que los pensamientos dejan de ser solo ideas pasajeras y comienzan a transformarse en estructuras internas que sostienen la manera de vivir de una persona. La Biblia llama a estas estructuras fortalezas, y cuando escuchamos esa palabra, muchas veces pensamos solo en algo externo, en murallas, en castillos, en algo visible y grande. Pero espiritualmente, una fortaleza es un patrón de pensamiento que se ha repetido tanto que ya no se cuestiona. Se vuelve automático, se vuelve normal, se vuelve parte de la identidad. Una fortaleza no nace de un solo pensamiento, nace de pensamientos repetidos a lo largo del tiempo. Una persona no se despierta un día creyendo que no vale nada. Esa idea se fue formando poco a poco, a través de experiencias, palabras escuchadas, heridas no sanadas y pensamientos no confrontados. Al principio fue una duda, luego una sospecha, después una convicción y finalmente una verdad interna que gobierna la vida. Y cuando un pensamiento llega a ese nivel, ya no solo influye en lo que la persona hace, sino en cómo se ve a sí misma. La Biblia nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego explica qué son esas fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Observa algo importante. Una fortaleza no siempre es algo obviamente malo. A veces es un argumento lógico, una explicación que parece tener sentido, pero que contradice la verdad de Dios. Es una idea que dice, entiendo lo que Dios promete, pero en mi caso no funciona. Es un pensamiento que se levanta contra lo que Dios dice, no con gritos, sino con razonamientos internos. Por ejemplo, una persona puede leer que Dios sana, pero pensar eso es verdad para otros, pero yo ya pasé demasiado. Otra puede saber que Dios perdona, pero pensar lo mío es imperdonable. Otra puede creer que Dios provee, pero pensar conmigo siempre falta algo. Esos pensamientos no parecen ataques directos a Dios, pero en el fondo están levantándose contra su verdad, y con el tiempo se convierten en fortalezas que limitan la fe. Lo más peligroso de una fortaleza es que la persona deja de verla como un pensamiento y comienza a verla como una realidad incuestionable. Ya no se pregunta si eso es verdad, simplemente vive desde allí. Y cuando alguien vive desde una fortaleza equivocada, incluso los mensajes correctos son filtrados y distorsionados. Escucha promesas, pero piensa que no aplican. Escucha palabras de ánimo, pero no las recibe. No porque no quiera, sino porque su estructura interna no se lo permite. Muchas personas aman a Dios sinceramente, leen la Biblia, oran, buscan hacer lo correcto, pero siguen atadas a fortalezas mentales que nunca han sido derribadas. Y Dios no las juzga por eso. Él las invita a un proceso más profundo. Un proceso donde la fe no solo se practica hacia afuera, sino que también se ejerce hacia adentro. Porque creerle a Dios no es solo confiar en lo que Él puede hacer, es confiar en lo que Él dice acerca de ti. Aquí es donde entendemos por qué Dios insiste tanto en la renovación de la mente. No es un consejo opcional, es una necesidad espiritual. Una mente no renovada siempre interpretará la vida desde el pasado, desde el dolor, desde el temor o desde la culpa. Pero una mente renovada comienza a interpretar la vida desde la verdad de Dios, incluso cuando las emociones dicen otra cosa. Derribar una fortaleza no es un acto emocional, es un acto consciente. Significa identificar el pensamiento que gobierna, traerlo a la luz y confrontarlo con la palabra. Significa reconocer, he estado pensando así por años.
Pero eso no es lo que Dios dice. Y aquí es importante aclarar algo. Derribar una fortaleza no significa que el pensamiento nunca vuelva a aparecer. Significa que ya no tiene autoridad. Puede tocar la puerta, pero tú decides si entra o no. Dios no te llama a pelear contra tus pensamientos con tus propias fuerzas. Te llama a usar la verdad como herramienta. Jesús dijo que conocerían la verdad y la verdad los haría libres. No dijo que la emoción los haría libres, ni que el tiempo los haría libres. Dijo la verdad. Y esa verdad no solo se escucha, se cree y se aplica en la mente. Tal vez hoy te das cuenta de que has vivido mucho tiempo bajo una fortaleza de miedo, de rechazo, de insuficiencia o de culpa. Tal vez piensas, así soy yo, no puedo cambiar. Pero esa es justamente una de las fortalezas más comunes. La idea de que no se puede cambiar. Y la Biblia nos muestra lo contrario. Dios transforma, Dios renueva, Dios restaura, pero comienza por la mente. Parte 4. Aprender a filtrar los pensamientos y entrenar la mente. Después de comprender que los pensamientos pueden convertirse en fortalezas internas, ahora llegamos a una de las partes más prácticas y necesarias de toda esta enseñanza. Aprender a filtrar lo que pasa por la mente y entrenarla de manera intencional, porque una cosa es saber que los pensamientos influyen en la vida, y otra muy distinta es aprender a gobernarlos en el día a día. Aquí es donde muchas personas fallan, no por falta de fe, sino por falta de dirección. La mente humana nunca está en silencio absoluto. Siempre está produciendo ideas, recuerdos, imágenes, suposiciones y escenarios. Algunos de esos pensamientos vienen de experiencias pasadas, otros de emociones presentes, otros de lo que escuchamos, vemos o vivimos, y otros simplemente aparecen sin aviso. El problema no es que los pensamientos existan. El problema es que muchas personas les dan acceso libre a todos, sin ningún filtro. La Biblia nunca dice que no tendrás pensamientos negativos. Lo que sí enseña es que tienes autoridad para decidir cuáles pensamientos aceptas y cuáles rechazas. Por eso nos llama a pensar, a examinar, a probar los espíritus, a discernir. Todo eso apunta a lo mismo. No todo lo que llega a tu mente viene de Dios, ni merece quedarse. Filtrar un pensamiento significa hacerte una pregunta muy sencilla, pero poderosa. ¿Esto que estoy pensando viene alineado con la verdad de Dios o me está alejando de ella? Parece simple, pero cuando se aplica de manera constante, transforma completamente la vida interior. Un pensamiento que genera miedo constante, desesperanza o condena no viene de Dios, porque Dios no opera desde el miedo ni desde la culpa permanente. Aquí es importante entender algo. Muchos pensamientos no llegan diciendo, soy mentira o vengo a destruirte. Llegan disfrazados de lógica, de experiencia, de realismo. Llegan diciendo, esto es lo que siempre pasa, esto es lo que eres, esto es lo que te tocó vivir. Y si no hay filtro, la mente los acepta como verdad sin examinarlos. La Biblia nos enseña a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso implica acción. Nadie puede hacer esto por ti, ni el pastor, ni la iglesia, ni un mensaje poderoso. Es un ejercicio diario. Cada vez que un pensamiento aparece, tú decides si lo dejas pasar, si lo alimentas o si lo confrontas. La libertad mental no es automática, es entrenada. Entrenar la mente es muy parecido a entrenar el cuerpo. Al principio cuesta, duele, cansa. Al principio, la mente se quiere ir por los caminos de siempre. Los pensamientos antiguos regresan porque están acostumbrados a dominar. Pero con el tiempo, cuando la verdad se repite, la mente comienza a cambiar su respuesta automática. Lo que antes dominaba, ahora pierde fuerza. Un error común es pensar que entrenar la mente es repetir frases positivas sin sentido. Eso no es lo que la Biblia enseña. La palabra no nos llama a negar la realidad, nos llama a interpretarla correctamente. Entrenar la mente es aprender a pensar desde lo que Dios dice, no desde lo que la emoción del momento grita. Es decir, estoy pasando por dificultad, pero Dios sigue siendo fiel. Siento temor,
pero no estoy solo. No entiendo el proceso, pero Dios sigue teniendo el control. Aquí es donde la palabra juega un papel central, no como un texto religioso, sino como una referencia constante. Si no sabes qué dice Dios, no tienes con qué filtrar lo que piensas. Por eso muchas personas viven confundidas, porque filtran sus pensamientos con experiencias pasadas, con opiniones ajenas o con heridas, en lugar de filtrarlos con la verdad de Dios. Pensar correctamente no significa pensar perfecto. Significa pensar con dirección. Significa corregirte cuando notas que tu mente se va a lugares que no edifican. Significa detenerte y decir: este pensamiento no me está llevando a la vida, no me está acercando a Dios, no lo voy a aceptar. Y aunque al principio parezca forzado, con el tiempo se vuelve natural. Hay algo muy importante que debes saber. La paz no llega cuando desaparecen los problemas, llega cuando la mente deja de pelear sola. Una mente entrenada descansa incluso en medio de la incertidumbre, no porque tenga todas las respuestas, sino porque sabe en quién confía. Esa es la diferencia entre una mente llena de pensamientos desordenados y una mente alineada con Dios. Tal vez hoy te das cuenta de que has vivido reaccionando a todo lo que piensas, sin filtrar, sin cuestionar. La buena noticia es que eso se puede cambiar. Dios no te pide que controles todo en un solo día. Te invita a comenzar, a observar, a corregir, a renovar. Un pensamiento a la vez, una verdad a la vez. Parte 5. Cuando una mente alineada abre espacio para la paz y la acción de Dios. Después de aprender a filtrar los pensamientos y a entrenar la mente, llegamos a una consecuencia natural, pero poderosa. Una mente alineada con la verdad de Dios se convierte en un lugar donde la paz puede habitar y donde la acción de Dios encuentra espacio para manifestarse. Esto es algo que muchas personas desean, pero pocas entienden en profundidad. Buscan paz como si fuera una emoción que aparece sola, cuando en realidad la paz es el fruto de una mente ordenada bajo la verdad. La Biblia enseña que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Observa que no dice aquel que nunca tiene problemas, ni aquel que nunca siente miedo. Dice aquel cuyo pensamiento persevera en Dios. La paz bíblica no depende de la ausencia de conflictos, depende de la dirección constante de la mente. Cuando la mente deja de correr de un lado a otro y aprende a descansar en Dios, la paz comienza a tomar lugar incluso en medio de la tormenta. Una mente desalineada vive en alerta permanente. Siempre anticipa lo peor. Siempre se prepara para perder. Siempre espera la decepción. Esa mente no descansa, y una mente que no descansa se agota espiritualmente. Por eso muchas personas se sienten cansadas sin haber hecho nada físicamente pesado. El cansancio viene de la lucha interna constante, de pensar demasiado, de preocuparse sin parar, de intentar controlar lo que no se puede controlar. Dios nunca diseñó la mente para cargar con todo. Él diseñó la mente para confiar. Cuando la mente intenta ocupar el lugar de Dios, aparece la ansiedad. Cuando la mente acepta que no tiene que tener todas las respuestas, aparece la paz. Esto no es resignación, es fe madura. Es entender que pensar correctamente no significa tener control absoluto, sino tener confianza profunda. Aquí hay algo muy importante. Dios no fuerza su paz sobre una mente que se resiste. No porque Él no pueda, sino porque Él respeta el proceso interno. Una mente llena de pensamientos de temor no puede experimentar plenamente la paz de Dios. No porque Dios no la quiera dar, sino porque la mente está ocupada por otras voces. Cuando esas voces comienzan a callarse, la paz encuentra espacio. Lo mismo ocurre con la dirección de Dios. Muchas personas dicen no saber qué hacer, no saber qué decisión tomar, no escuchar la voz de Dios. Pero la Biblia muestra que Dios no es un Dios de confusión. La confusión suele ser el resultado de una mente saturada. Cuando hay demasiados pensamientos compitiendo, la voz correcta se pierde entre el ruido. Una mente alineada aprende a escuchar porque ha aprendido primero a callar lo que no edifica. La acción de Dios en la vida de una persona
no siempre llega como algo espectacular. Muchas veces llega como claridad, como convicción, como una paz profunda al tomar una decisión. Pero esa claridad no nace de la impulsividad, nace de una mente que ha sido entrenada para pensar desde la verdad. Por eso Proverbios nos enseña a confiar en el Señor con todo el corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Eso no significa dejar de pensar, significa dejar de pensar sin Dios. Cuando la mente se alinea con la verdad, la fe deja de ser un esfuerzo y se convierte en una postura. Ya no se trata de intentar creer, se trata de vivir desde lo que se cree. Y eso cambia completamente la manera de enfrentar la vida. Las dificultades siguen existiendo, pero ya no gobiernan el interior. Las pruebas llegan, pero no destruyen la paz. Las decisiones cuestan, pero ya no paralizan. Tal vez hoy has estado buscando paz en cambios externos, esperando que algo afuera se acomode para poder descansar. Pero Dios quiere mostrarte que el descanso comienza adentro. Cuando la mente se ordena, el corazón se calma. Cuando el corazón se calma, la fe se fortalece. Y cuando la fe se fortalece, la vida comienza a moverse en la dirección correcta. En esta parte quiero que entiendas algo esencial. Una mente alineada no elimina los problemas, pero sí elimina el caos interno. Y cuando el caos interno se va, la paz de Dios ocupa su lugar, y desde allí, Él comienza a obrar con claridad, con dirección y con propósito. Parte 6. ¿Cómo sostener una mente firme cuando la presión regresa? Una de las preguntas más importantes, después de todo lo que hemos hablado, es esta: ¿cómo se mantiene una mente alineada cuando la vida vuelve a presionar? Porque seamos honestos, nadie vive en un estado constante de calma absoluta. La rutina, los problemas, las responsabilidades, las noticias, las relaciones y las expectativas vuelven a aparecer. Y es justamente allí donde muchos retroceden, no porque no hayan entendido la verdad, sino porque no aprendieron a sostenerla en medio de la presión. La Biblia nunca promete una vida sin dificultades, pero sí promete una mente firme en medio de ellas. Y una mente firme no es una mente rígida, es una mente entrenada. Es una mente que ha aprendido a volver al centro cada vez que se dispersa. Es una mente que reconoce cuando empieza a desviarse y decide corregir el rumbo antes de caer en los mismos patrones de siempre. Uno de los errores más comunes es pensar que si un pensamiento negativo vuelve, todo el proceso se perdió. Pero eso no es verdad. El regreso de la presión no significa fracaso, significa oportunidad de aplicar lo aprendido. La diferencia entre una mente no entrenada y una mente firme no está en que una nunca tenga pensamientos incorrectos, sino en cómo responde cuando aparecen. Antes, la mente reaccionaba de forma automática. Llegaba la preocupación y se instalaba. Llegaba el miedo y gobernaba. Llegaba la duda y se aceptaba como verdad. Pero ahora, una mente firme reconoce la señal y actúa. Dice: esto ya lo conozco, este pensamiento no me edifica, no lo voy a seguir. Esa respuesta no siempre elimina la emoción de inmediato, pero sí corta su dominio. La Biblia habla de perseverar. Perseverar no es sentir ganas todo el tiempo, es mantenerse firme, aun cuando no se siente fácil. Perseverar en el pensamiento correcto es un acto de disciplina espiritual. Es elegir una y otra vez la verdad, incluso cuando la emoción empuja en otra dirección. Y esa elección repetida fortalece la mente con el tiempo. Aquí hay algo clave. La mente se cansa cuando intenta cargar sola. Por eso sostener una mente firme no significa aislarse ni luchar en silencio. Significa volver constantemente a Dios. La oración, la reflexión en la palabra, el silencio consciente, no son rituales religiosos, son espacios de alineación. Son momentos donde la mente se reordena, donde las cargas se sueltan y donde la perspectiva se corrige. Muchos caen nuevamente en ansiedad porque dejan de cuidar su mente cuando todo parece ir bien. Piensan: ya lo superé, ya no necesito estar atento. Pero así como el cuerpo necesita alimento constante, la mente también.
no para sobrevivir, sino para mantenerse firme. Cuando la mente deja de alimentarse de la verdad, vuelve a alimentarse de lo que encuentra, y no siempre es bueno. Sostener una mente firme también implica aprender a manejar el ritmo de la vida. Vivimos en un mundo que estimula el pensamiento acelerado, la comparación constante y la preocupación anticipada. Si no hay pausas, la mente se satura. Jesús mismo se apartaba a lugares tranquilos para orar y descansar, no porque fuera débil, sino porque entendía el valor del orden interior. Otra clave importante es aprender a distinguir entre responsabilidad y carga. Hay cosas que te corresponden hacer y hay cosas que no te corresponden cargar. Cuando la mente intenta cargar lo que solo Dios puede sostener, aparece el agotamiento. Una mente firme aprende a hacer su parte y a soltar el resto. Aprende a confiar sin dejar de actuar. Tal vez hoy sientes que habías avanzado, pero la presión volvió y te sientes otra vez confundido. Quiero que entiendas algo. Eso no borra el proceso, lo confirma. Estás en una etapa donde ya no eres esclavo de lo que piensas. Ahora estás aprendiendo a gobernarlo. Y eso toma tiempo, práctica y paciencia contigo mismo. Dios no te exige perfección mental, te invita a constancia, a volver a Él cada vez que lo necesites, a corregir el pensamiento sin condenarte, a recordar que una mente firme no se construye en un día, se forma con decisiones pequeñas tomadas todos los días. Parte 7. Cuando los pensamientos sanan la identidad y restauran el valor interior. Llegamos ahora a una parte muy profunda, porque aquí el cambio deja de ser solo mental y comienza a tocar lo más sensible del ser humano, la identidad. La manera en que te ves, la forma en que te hablas por dentro, lo que crees que mereces, lo que piensas que eres capaz de recibir o de alcanzar, todo eso está directamente conectado con los pensamientos que has sostenido durante años. Por eso, una mente transformada no solo produce paz, también produce restauración interior. Muchas personas viven con una identidad dañada sin darse cuenta, no porque no crean en Dios, sino porque creen cosas equivocadas sobre sí mismas. Creen que valen poco, que siempre fallan, que son una carga, que no son suficientes, que Dios ama a otros más que a ellos. Y aunque tal vez nunca lo digan en voz alta, esos pensamientos gobiernan sus decisiones, sus relaciones y hasta su forma de acercarse a Dios. La Biblia enseña que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esa no es una frase simbólica, es una verdad que define el valor humano. Pero cuando una persona ha pensado durante mucho tiempo desde el rechazo, la culpa o la comparación, esa verdad deja de sentirse real. Está escrita, pero no está vivida. Y una verdad que no se cree internamente no produce libertad. Aquí es donde entendemos por qué Dios insiste tanto en la mente. Porque mientras una persona piense que no vale, vivirá como si no valiera. Mientras piense que no es digna, rechazará bendiciones. Mientras piense que siempre va a fallar, ni siquiera intentará. No porque no quiera, sino porque su identidad interna ya decidió por ella. La Biblia muestra que Dios no solo cambia conductas, cambia nombres, cambia identidades. Abraham se convierte en Abraham, Jacob se convierte en Israel. No porque el pasado no existiera, sino porque Dios estaba redefiniendo quiénes eran. Y esa redefinición siempre comenzaba en el interior, en la manera en que se veían a sí mismos delante de Él. Muchos viven con una identidad basada en lo que les hicieron, en lo que perdieron o en lo que salió mal. Pero Dios no te define por tu herida, te define por su propósito. El problema es que si la mente sigue anclada al pasado, el corazón no puede recibir lo nuevo. Por eso la renovación de la mente es también un proceso de sanidad. No se trata solo de pensar positivo, se trata de pensar verdadero. Hay pensamientos que dicen ya es muy tarde para mí, yo no soy como otros, lo mío está dañado. Esos pensamientos parecen conclusiones realistas, pero en realidad son mentiras que han sido repetidas muchas veces. Y cuando una mentira se repite lo suficiente, comienza a sentirse como identidad. La persona ya no dice,
me siento así. Dice, yo soy así. Y allí es donde el daño se profundiza. Dios quiere que entiendas algo esencial. Tu valor no viene de lo que logras, viene de quién eres delante de Él. Y si esa verdad no entra en la mente, el corazón siempre buscará validación externa. Buscará aprobación, buscará reconocimiento, buscará amor en lugares equivocados. Pero cuando la mente es renovada, la identidad se afirma y la persona deja de mendigar lo que ya le fue dado. Una mente transformada comienza a verse como Dios ve. No de manera orgullosa, sino segura. No negando errores, sino entendiendo que el error no define el valor. La culpa deja de ser una identidad y se convierte en una experiencia superada. El pasado deja de ser una prisión y se convierte en un testimonio. Tal vez hoy te has visto a ti mismo desde pensamientos que te han lastimado durante mucho tiempo. Tal vez te hablas con dureza, te exiges más de lo que puedes dar, o te comparas constantemente. Quiero que sepas que Dios no te habla así. Su voz corrige, pero no humilla. Su verdad confronta, pero no destruye. Y cuando aprendes a pensar desde su verdad, la identidad comienza a sanar. Parte 8. Cómo una mente renovada transforma tus relaciones y la manera de enfrentar el futuro. Cuando la identidad comienza a sanar y los pensamientos se alinean con la verdad de Dios, el cambio ya no se queda solo en lo interno. Empieza a reflejarse de manera muy clara en las relaciones y en la forma en que miras el futuro. Esto es inevitable. Nadie puede pensar diferente y seguir relacionándose igual. Nadie puede verse con nuevos ojos y seguir aceptando los mismos tratos, los mismos miedos y las mismas limitaciones de siempre. Muchas relaciones se deterioran no por falta de amor, sino por pensamientos no sanados. Pensamientos de desconfianza, de inseguridad, de rechazo o de inferioridad terminan filtrándose en la manera de hablar, de reaccionar y de interpretar lo que otros hacen. Una persona que piensa todo el tiempo que será abandonada interpretará cualquier silencio como rechazo. Una persona que piensa que no vale aceptará tratos que no debería. Una persona que vive pensando que todos la van a traicionar levantará muros incluso con quienes quieren ayudarla. La Biblia nos enseña a amar al prójimo como a uno mismo. Esa frase es profunda porque revela algo clave. La manera en que te tratas a ti mismo define en gran parte cómo tratas a los demás y qué permites de ellos. Cuando la mente es renovada y la identidad es afirmada, las relaciones comienzan a ordenarse. No porque los demás cambien de inmediato, sino porque tú cambias la manera de posicionarte. Una mente renovada ya no reacciona desde la herida, reacciona desde la verdad. Ya no responde desde el miedo, responde desde la seguridad. Ya no necesita controlar, manipular o agradar para sentirse aceptada. Y eso genera relaciones más sanas, más claras y más libres. Algunas personas se acercarán más, otras se alejarán, y ambas cosas forman parte del proceso. No todo el mundo se siente cómodo cuando alguien deja de vivir desde la carencia. Esto también afecta profundamente la manera de enfrentar el futuro. Una mente no renovada suele mirar el futuro desde el pasado. Dice, ya me pasó antes, seguro pasará otra vez. Pero una mente renovada aprende a mirar el futuro desde la promesa de Dios, no desde la experiencia negativa. No niega lo que vivió, pero tampoco permite que eso determine lo que viene. La Biblia dice que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Observa esto, Dios también piensa, y sus pensamientos hacia ti no están cargados de condena ni de fatalismo. Pero si tú sigues pensando lo contrario, vivirás esperando problemas incluso donde Dios está preparando bendición. No porque Dios no quiera darte más, sino porque la mente no está preparada para recibirlo. Una mente renovada enfrenta el futuro con responsabilidad, no con miedo. Hace planes, pero confía. Avanza, pero ora. Se esfuerza, pero descansa en Dios. Ya no vive paralizada por Él, y si sale mal, sino motivada por Él,
¿y si Dios está conmigo? Esa diferencia cambia completamente la experiencia de vida. Muchas personas no avanzan, no porque no tengan oportunidades, sino porque sus pensamientos las frenan antes de intentarlo. Piensan, voy a fallar, no soy suficiente, no es para mí. Y esas ideas se convierten en decisiones de no intentar, de postergar, de conformarse. Pero cuando la mente es renovada, el pensamiento cambia, y con él cambia la acción. La persona empieza a moverse, a aprender, a crecer, incluso con temor, pero ya no gobernada por él. Aquí hay algo muy importante. Una mente renovada no garantiza un futuro sin desafíos, pero sí garantiza una manera distinta de enfrentarlos. Ya no desde la desesperación, sino desde la confianza. Ya no desde la soledad, sino desde la certeza de que Dios camina contigo. Y eso lo cambia todo. Tal vez hoy te has relacionado con otros desde pensamientos que te han lastimado, o has mirado el futuro con más temor que esperanza. Quiero que sepas que eso puede cambiar, no de la noche a la mañana, pero de manera real y profunda. Dios no solo quiere darte un mejor futuro, quiere darte una mente capaz de sostenerlo. Parte 9. Vivir conscientemente el poder de pensar y caminar en libertad. Después de ver cómo una mente renovada transforma la identidad, las relaciones y la manera de enfrentar el futuro, llegamos a un punto decisivo: vivir de manera consciente el poder que Dios te dio para pensar, elegir y caminar en libertad. Porque todo lo que hemos hablado hasta ahora no tiene como fin solo entender, sino vivir diferente. Dios no quiere que esta enseñanza se quede como una reflexión bonita, quiere que se convierta en una forma de vida. Muchas personas viven en piloto automático. Se levantan, reaccionan, responden, deciden y terminan el día sin haberse detenido a observar qué está pasando dentro de su mente. Y cuando se vive así, los pensamientos antiguos toman el control sin resistencia. La mente vuelve a los caminos conocidos, a los patrones de siempre, a las reacciones aprendidas. Por eso, vivir en libertad requiere conciencia, requiere presencia, requiere intención. La Biblia nos llama a velar, a estar atentos, a ser sobrios. Todas esas expresiones apuntan a lo mismo: vivir despiertos interiormente. No dejar que la mente gobierne sola, sino asumir la responsabilidad de dirigirla. Dios te dio una mente poderosa, pero también te dio la capacidad de decidir qué hacer con ella. No eres víctima de tus pensamientos, eres responsable de cómo los gestionas. Vivir conscientemente el poder de pensar significa detenerse cuando algo se mueve dentro. Significa notar cuando un pensamiento comienza a repetirse. Significa preguntarse: ¿por qué estoy pensando así? ¿De dónde viene esto? ¿Qué está produciendo en mí? No para juzgarse, sino para entenderse. Una mente consciente no se condena, se corrige. No se ataca, se redirige. Aquí es donde muchos se frustran, porque piensan que vivir en libertad significa no volver a sentir ansiedad, no volver a dudar, no volver a tener pensamientos difíciles. Pero la libertad bíblica no es ausencia de lucha, es presencia de dirección. Es saber hacia dónde volver cuando la mente se dispersa. Es tener un ancla, y esa ancla es la verdad de Dios. Dios no te pide que controles cada pensamiento en el mismo momento en que aparece, pero sí te invita a no dejar que se instale sin ser confrontado. Un pensamiento no confrontado se fortalece. Un pensamiento confrontado pierde poder. Y esa confrontación no siempre es ruidosa, a veces es silenciosa. Es un no, interno, dicho con firmeza y acompañado de una verdad más grande. Vivir conscientemente también implica aceptar que habrá días más fáciles y días más difíciles. Días donde pensar correctamente fluye y días donde cuesta más. Eso no invalida el proceso. Al contrario, lo humaniza. La constancia no se demuestra en los días buenos, se demuestra en los días en que eliges la verdad aún sin ganas. Hay algo muy importante que debes entender. La libertad mental no se trata solo de lo que quitas, sino también de lo que cultivas. No basta con dejar de pensar mal,
Hay que aprender a pensar bien. Hay que llenar la mente con verdad, con esperanza, con propósito. Porque una mente vacía siempre será ocupada por algo. Y si no decides tú con qué llenarla, el entorno lo hará por ti. La Biblia nos muestra que el justo medita en la ley del Señor de día y de noche. Meditar no es repetir por repetir, es reflexionar, es rumiar, es permitir que la verdad penetre. Cuando la mente se acostumbra a la verdad, comienza a reconocer más rápido la mentira. Cuando la mente se llena de luz, la oscuridad pierde espacio. Vivir conscientemente el poder de pensar también cambia la forma en que enfrentas los errores. Antes, un error podía convertirse en una condena interna que duraba días o años. Ahora, un error se convierte en una lección. No porque no duela, sino porque ya no define quién eres. Una mente renovada aprende, ajusta y sigue. No se queda atrapada en el pasado. Tal vez durante mucho tiempo viviste creyendo que pensar mal era parte de tu personalidad, que así eras tú. Pero Dios quiere mostrarte que no, que eso fue una forma de supervivencia, no tu diseño original. Tu diseño es vivir con una mente libre, guiada, en paz, no perfecta pero alineada, no sin luchas, pero con dirección. En esta parte quiero dejarte con una verdad que resume todo lo que hemos hablado. Tus pensamientos no son solo reacciones, son elecciones, y cada elección que haces en tu mente abre o cierra caminos en tu vida. Dios ya te dio la capacidad de elegir, ahora te invita a usarla con sabiduría. Parte 10. Elegir cada día qué pensamientos alimentas y cuáles dejas morir. La transformación real ocurre en lo cotidiano, en lo simple, en lo que nadie ve. El verdadero cambio comienza cuando eliges cada día qué pensamientos alimentas y cuáles decides dejar morir. Porque así como un pensamiento puede crecer hasta convertirse en una fortaleza, también puede debilitarse hasta desaparecer cuando deja de recibir atención. Muchos pensamientos negativos no se mantienen vivos porque sean fuertes, se mantienen vivos porque son alimentados. Se les da tiempo, se les da vueltas, se les repite una y otra vez. La mente vuelve a ellos como a un lugar conocido, aunque sea doloroso, y sin darse cuenta, la persona termina cuidando pensamientos que la dañan, solo porque le resultan familiares. La Biblia enseña que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Y esto no solo aplica a las acciones externas, también aplica a los pensamientos internos. Cada pensamiento al que le das espacio es una semilla. Si siembras temor, cosechas ansiedad. Si siembras culpa, cosechas condena. Pero si siembras verdad, fe y esperanza, tarde o temprano cosechas paz, claridad y dirección. Elegir qué pensamientos alimentar no significa que nunca volverán los viejos. Significa que cuando vuelvan, ya no tendrán el mismo poder, porque ahora sabes reconocerlos. Sabes que ese pensamiento que dice siempre fallo no es una verdad, es una costumbre mental. Sabes que ese pensamiento que dice no voy a poder no es una profecía, es una reacción aprendida. Y cuando algo se reconoce, deja de gobernar en silencio. Dios no te pide que luches con tus pensamientos todo el día, te pide que seas intencional. Que cuando notes que tu mente se está yendo a un lugar que no edifica, decidas volver a la verdad, volver a la calma, volver a confiar. Esa capacidad de volver es una de las mayores señales de madurez espiritual. No es no caerse, es no quedarse abajo. Hay pensamientos que deben ser reemplazados, no solo eliminados, porque la mente no funciona en vacío. Si sacas un pensamiento pero no colocas otro en su lugar, la mente volverá al anterior. Por eso la palabra de Dios no solo confronta mentiras, también establece verdades. No solo dice, no temas, dice, yo estoy contigo. No solo dice, no te angusties, dice, confía en mí. Cada corrección viene acompañada de una verdad que sostiene. Elegir qué pensamientos alimentar también implica cuidar lo que permites entrar, lo que escuchas constantemente, lo que consumes, las conversaciones que repites, los mensajes que te rodean.
Todo eso influye, no porque seas débil, sino porque eres humano. Una mente que se expone todo el tiempo a preocupación, comparación y negatividad, terminará produciendo eso mismo. Dios no te llama a aislarte del mundo, pero sí te llama a proteger tu interior. Porque una mente cuidada es una mente más libre, no perfecta pero más consciente. Y cuando la mente se vuelve consciente, el corazón empieza a descansar. Tal vez hoy te das cuenta de que has estado alimentando pensamientos que ya no quieres seguir cargando. Eso no es fracaso, es despertar. Y despertar es el primer paso hacia una vida distinta. Conclusión final. El verdadero asombroso poder de tus pensamientos. Después de recorrer todo este camino, es importante detenernos un momento y unir cada parte, no como ideas sueltas, sino como una verdad completa. El asombroso poder de tus pensamientos no es un concepto aislado, es un principio espiritual profundo que atraviesa toda tu vida. Tus pensamientos no solo acompañan tu caminar, lo dirigen. No solo describen lo que vives, muchas veces lo determinan. Y por eso Dios, desde el principio, ha puesto tanta atención en la mente humana. Hemos visto que todo comienza en lo invisible. Antes de que algo cambie afuera, algo debe ordenarse adentro. Antes de una palabra, hay un pensamiento. Antes de una decisión, hay una creencia. Antes de una reacción, hay una interpretación interna. Cuando esto no se entiende, la persona vive reaccionando, sobreviviendo, repitiendo patrones que no eligió conscientemente. Pero cuando esto se entiende, la vida deja de ser un accidente y comienza a convertirse en un camino guiado. Dios no te creó para vivir esclavo de lo que pasa por tu mente. Tampoco te creó para vivir luchando solo contra pensamientos que te desgastan. Él te dio una mente con capacidad de renovación, con capacidad de alinearse a la verdad, con capacidad de aprender a descansar. Y esa capacidad no es humana solamente, es espiritual. Es el resultado de una mente rendida, no controlada por el miedo, ni por la culpa, ni por el pasado. A lo largo de este mensaje hemos visto que los pensamientos moldean las palabras influyen en las decisiones, y las decisiones construyen el rumbo de la vida. Hemos visto cómo los pensamientos sostenidos pueden convertirse en fortalezas internas, para bien o para mal. Hemos entendido que una mente no filtrada vive en caos, pero una mente entrenada aprende a discernir. Y también hemos descubierto que cuando la mente se alinea con la verdad de Dios, la paz deja de ser un deseo lejano y se convierte en una experiencia real. Quizá lo más importante de todo es esto: Dios no quiere solo cambiar lo que haces, quiere cambiar la manera en que te ves, la forma en que te hablas, la manera en que interpretas la vida. Porque cuando la identidad se sana, las relaciones se ordenan. Cuando la identidad se afirma, el futuro deja de dar miedo. Cuando la mente se renueva, el corazón encuentra descanso. El verdadero poder de tus pensamientos no está en la mente por sí sola, no está en técnicas humanas ni en repetir frases vacías. Está en una mente rendida a Dios, guiada por su verdad, sostenida por su presencia. Una mente así no es perfecta, pero es firme. No está libre de luchas, pero ya no está perdida. No tiene todas las respuestas, pero sabe en quién confiar. Tal vez hoy te das cuenta de que has vivido mucho tiempo desde pensamientos que no venían de Dios. Tal vez te hablaste con dureza, te limitaste, te cargaste con culpas que no te correspondían. Quiero que sepas algo. Dios no te trajo hasta aquí para señalarte, te trajo para recordarte que puedes pensar diferente, vivir diferente y caminar en libertad. Cada día es una nueva oportunidad para elegir qué pensamiento alimentas, qué verdad abrazas y qué camino decides seguir. No tienes que cambiarlo todo de una vez, basta con empezar, un pensamiento a la vez, una decisión a la vez, una verdad a la vez. Y si hay algo que debes llevarte hoy, es esto: cuando tus pensamientos se alinean con Dios, tu vida comienza a alinearse también. Porque el asombroso poder de tus pensamientos no es solo